RPP Data. Son las 12:52 de la tarde, llegó el momento de presentar a Diego Pajares en nuestro segmento de RPP Data. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Del faisán, del ganso, del lomo fino? No, yo estoy ahí contigo, Omar. Buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes, por supuesto, televidentes. Yo estoy ahí contigo, nunca he probado faisán, que yo sepa. Al menos. Y creo que sabríamos, ¿no? Si, digamos, sí, claro, si te dan un plato de faisán tendrías que saber que te lo están dando, Diego. Deberíamos, bueno, es que uno está acostumbrado, usted sabe. No, muy buenas tardes. Bueno, el contexto es el siguiente, les cuento, entrando ya al bloque de RPP Data. Estamos en un año electoral, ¿no? Y a veces la crisis social en la que estamos, el tema con el Ejecutivo, con el Legislativo, nos hace olvidarnos un poco de que estamos próximos a pocos meses de unas elecciones locales, regionales, ¿no? Y esto nos hace, o nos tendría que tener, tendríamos que tener la vista puesta también en cómo vienen funcionando las municipalidades, los gobiernos regionales. Y cualquier información que podamos dar, este es lo que queremos hacer con RPP Data. A principios de año ya hemos estado sacando a los posibles candidatos, quienes estaban saliendo como que no haciendo campaña. Y ahora lo que queremos dar alerta es que, de acuerdo con informes de Contraloría de la República, ¿no? Existen municipalidades que han estado contratando o designando funcionarios de confianza que no cumplen con los requisitos. Recordarán los amigos oyentes que hace algunas semanas dimos cuenta acá en RPP Data que se había emitido esta ley que exigía a funcionarios de confianza con cargos de gerente, por ejemplo, y incluía el tema de municipalidades, que debían acreditar la experiencia de vida, ¿no? Que debían tener sus estudios bien puestos ahí para ejercer sus cargos. Bueno, hay informes de Contraloría, hemos hecho el recuento, y entre 2019 y 2022 hay un grupo de municipalidades que han hecho esas designaciones. Su distrito, señor, señora, podría estar en este ranking. Atención con el siguiente informe porque hacemos el ranking de municipalidades que han designado funcionarios que no cumplen con los requisitos para los cargos. Escuchemos. Más de 130 funcionarios de confianza que no cumplían el perfil establecido se nombraron en 25 municipalidades de Lima Metropolitana entre 2019 y 2022, de acuerdo con informes de control de la Contraloría de la República. Entre los cuestionamientos más comunes que encontró la autoridad es que los trabajadores, muchos de ellos con cargo de gerente, no cumplían con la experiencia previa requerida para el puesto, con el mínimo de años necesario, ni contaban con el título o grado académico necesario para ser designados. Hoy en día existe una ley que establece requisitos de idoneidad a los funcionarios públicos, quienes deben acreditar experiencia y nivel profesional. ¿Se está cumpliendo esta norma? Opina Eduardo Herrera del Consejo Privado Anticorrupción. En el Perú se cree que la sola vigencia de una ley implica que las cosas se van a cambiar. Y eso no es cierto. Y el asunto de fondo ahí es cómo logramos que estas normas sean de cumplimiento obligatorio. Es decir, que estas normas tengan mecanismos de cumplimiento efectivo hacia los destinatarios y que se acarreen en consecuencia responsabilidades de título personal y vinculantes para que exista un incentivo correcto para el cumplimiento de las mismas. Entre los municipios con más nombramientos cuestionados señalados por Contraloría se encuentran San Miguel, con 21 funcionarios que no cumplen con requisitos, y Comas, con 19. Lince, Pueblo Libre y Surquillo también rondan la decena de designaciones controversiales. Completan la lista San Isidro, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chaclacayo, entre otros. Las municipalidades son las entidades que más cerca se encuentran de la población, por lo que los nombramientos de funcionarios no capacitados son aún más críticos en estas instancias, señala la docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Carla Gaviño. Por esto es que la correcta gestión municipal tiene que fortalecerse y tiene que promoverse. La problemática de la constante rotación de personal, los sueldos bajos, la ausencia de expertos, los contratos precarios, la saturación de funciones, se agrava con servidores públicos que ingresan a los municipios en base a criterios ajenos a la meritocracia. Las normas se han vuelto necesarias en un contexto en el que la meritocracia se burla de manera tan evidente en diversas instancias del Estado. Al respecto, opina el secretario general de Transparencia, Iván La Negra. Una ley puede ser un freno a esto
Si me preguntaran a mí, en otras circunstancias, yo diría, busquemos una reforma más amplia, más integral del servicio público, garanticemos que existan mejores condiciones y reglas, pero en este contexto, lamentablemente, creo que es inevitable que una ley ponga mayores exigencias. Ya sea en el gobierno nacional o local, los funcionarios deben ser aptos para la labor pública, una necesidad sobre todo en tiempos de crisis política. Un informe de RPP Data. Bien, Omar, estimados oyentes, ahí teníamos entonces los municipios que tienen o han nombrado entre 2019 y 2022 funcionarios pues como gerentes en el mayor de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos que no tienen pues la experiencia de vida, la cantidad de años de experiencia, sí, claro, o los títulos que los respalden, y no podemos perder la perspectiva, pues, ¿no? Y Diego, sí, dime, entender, ¿no? Entender que colocar a alguien en un cargo que no cumple los requisitos para desempeñar esa función también es una especie de corrupción, es sacarle la vuelta a la norma, y la consecuencia de eso es lamentablemente un servicio público que no se da en condiciones idóneas, ¿no? Y lamentablemente lo que vemos, que es un problema generalizado en todo el país y en todo nivel de gobierno, es justamente eso, la gestión pública. Mala gestión pública sumada con corrupción, lo que genera es años de años detrás, por ejemplo, de un colegio que no se hace, una posta que no se desarrolló, una carretera mal hecha. Claro, y lo que pasa en instancias mayores, con el Ejecutivo, el Congreso, es importantísimo, es vital, pero recordemos que las municipalidades son las que están más cerca de los ciudadanos. Los servicios que dan las municipalidades son los primeros contactos de los ciudadanos en sus distritos con las autoridades, y no podemos seguir permitiendo que se pasen por alto los requisitos para nombrar funcionarios de nivel, con respaldo, con experiencia, tanto desde las municipalidades distritales, los gobiernos regionales, hasta las autoridades más altas que deberían estar dando el ejemplo, evidentemente, y aquí en RPP Data ya hemos tocado de sobra ejemplos pues en el gobierno, en el Congreso, que a veces no cumplen con esos requisitos mínimos. Ahí la Contraloría General de la República hace una labor importante, sí, viene claro, haciendo un monitoreo constante, pero lo decía hace ya algunos meses el propio Contralor General de la República, Nelson Schack, es imposible para la Contraloría supervisar y estar al tanto, al detalle de lo que hacen las más de 1.800, no recuerdo la cifra exacta, pero más de 1.800 municipalidades en todo el país. No, y además la cantidad de informes de control que se revisan para esto, lo hemos hecho a través también del Consejo Peruano Anticorrupción, que nos brinda esta información, y evidentemente en RPP Data hemos contrastado, hemos revisado cada uno de los informes. Son numerosos los informes, o sea, son varios, y entendemos que por la cantidad pues de municipalidades, en tema de gobiernos regionales, no se dan abasto, pero debería haber un principio ahí de, ya hay una ley, digamos, ¿no? Ya se emitió una ley, se debería cumplir y se deberían sancionar, como recomendaba el director del Consejo Privado Anticorrupción, pues se deberían ver castigos efectivos para quien no cumple esa norma, básicamente, ¿no? Así es, Diego. Muchísimas gracias por toda esta información. Diego Pajares, periodista de RPP Noticias, con el segmento RPP Data. Son la 1:00 p.m. Vamos a escuchar el gran resumen de la hora.